Buenos días, en este video vamos a hablar de la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Bueno, dice el teorema, suponga que f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C es cualquier contorno cerrado simple situado totalmente en D. Entonces, para cualquier punto z sub 0 dentro de C, se cumple la siguiente fórmula. Revisemos la fórmula. Bueno, la fórmula dice que la derivada enésima de f valuada en z sub 0 es igual al factorial de n sobre 2pi multiplicado por la integral de f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n más 1. Eso es lo que tenemos en este teorema. Entonces revisemos. Bueno, básicamente tenemos un dominio simplemente conexo. Dentro de ese dominio tenemos un contorno cerrado, ¿sí? Y dentro de ese contorno cerrado tengo un punto Z0, ¿sí? Ahí está el punto Z0. Entonces este es el dominio simplemente conexo, que es la región de analiticidad de la función f, esta que está aquí. Y dentro de ese dominio está C, y dentro de C está Z0. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos. Requisito indispensable es que el contorno sea cerrado, sea simple, que el dominio de la función f contenga la curva y que la curva contenga al punto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice calcule y me dan la siguiente integral: la exponencial de z sobre z cuadrado sobre la circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Entonces analicemos el problema. Básicamente tengo mi circunferencia, ¿sí?, de radio 1. Esa circunferencia que está ahí contiene al punto z sub 0. Noten ustedes que, de acuerdo a la integral que tengo aquí escrita, z sub 0 vale 0. Entonces aquí está z sub 0. Esta es mi circunferencia radio 1 y contiene al punto z sub 0. Además, la función f es la función exponencial de a la z y su dominio, o su región, mejor dicho, de analiticidad es todo el conjunto, o es todo el plano complejo. Bueno, entonces, pues aplicando la fórmula, simplemente pues nos damos cuenta que n tiene que ser igual a 1, porque aquí la fórmula dice que tengo n más 1 y n más 1 es 2, entonces n es 1. Bueno, ahora sí, aplicando la fórmula, tendríamos lo siguiente: sería 2 por pi por i partido 1 factorial por la derivada de la función f valuada en z sub 0. Z sub 0 sabemos que es 0 y f es a la z. Entonces esto sería igual a 2pi multiplicado por e a la z, la derivada de a la z es e a la z. Entonces vamos a hacer e a la z sub 0, y z sub 0 es 0. Entonces esto es 2pi. Bueno, y ahí está resuelto el primer problema. Vamos a un segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Dice que calcule la integral del coseno de z sobre z menos pi medios elevado a la cuarta dentro de la circunferencia, o mejor dicho, sobre la circunferencia módulo de z igual a 2. Entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia módulo de z igual a 2. Entonces dibujemos nuestra circunferencia Bueno, ahí está nuestra circunferencia radio 2. Resulta que z sub 0 es pi medios. Entonces aquí está pi medios adentro de la circunferencia, ¿sí? Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula. En este caso, me doy cuenta que n más 1
es igual a 4, por lo que n es igual a 3, ¿sí? Entonces necesito calcular el factorial de 3. El factorial de 3 es 6. Y necesito calcular la derivada de tercer orden de la función f, o sea, la función coseno. Entonces necesito calcularla. Entonces calculamos la primera derivada del coseno, que sería menos seno de z. Calculamos la segunda derivada, que sería menos coseno de z. Y calculamos la tercera derivada, que resulta ser igual al seno de z. Bueno, entonces ya con esto pues procedemos a hacer nuestro cálculo utilizando la fórmula de Cauchy. Entonces nuestra integral va a ser entonces igual a lo siguiente, va a ser igual a 2pi sobre el n factorial, en este caso vimos que era 6, ¿sí? Por la función seno de z evaluada en z igual a z sub 0, o sea, igual a pi medios. Bueno, esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser entonces igual a pi tercios de i por el seno de pi medios. Bueno, el seno de pi medios sabemos que vale 1. Entonces el resultado es pi i sobre 3. Y ahí está resuelto nuestro segundo problema. Como pueden ver, es un problema bastante sencillo. Vamos a un problema más. Me piden calcular la integral que tenemos ahí, que es la integral de 1 sobre el producto de z menos 1 con z más 1 al cuadrado, sobre la curva C. La curva C es la que vemos arriba. Es una curva que no es simple, es una curva que se autointersecta. Y entonces si nosotros, por ejemplo, hacemos un recorrido con parametrización y le damos una parametrización a la curva, entonces, por ejemplo, cuando tenemos esta porción de la curva vamos en contra de las manecillas del reloj, y cuando vamos en esta otra porción vamos a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces aquí vamos en contra y aquí vamos a favor. Por lo tanto, tenemos que separar el problema en dos problemas. A esta curva le vamos a llamar C1 y a esta otra curva le vamos a llamar C2. Nosotros, con la fórmula de Cauchy, hacemos integrales equivalentes a integrales con parametrización en dirección en contra de las manecillas del reloj. O sea que vamos a hacer una integral sobre la curva C1 y luego vamos a hacer la otra integral sobre la curva C2 y le vamos a cambiar el signo para poder sumar las dos integrales. De tal manera que vamos a tener la integral sobre la curva C. Entonces vamos sobre la curva C1. Sobre C1. Entonces, para hacer la integral sobre la curva C1, entonces voy a reescribir mi integral de la siguiente manera. La vamos a escribir así como la integral sobre la curva C1 de uno sobre z más 1 al cuadrado, ¿sí? Perdón, lo puse al revés. 1 sobre z menos 1 sobre z más 1 al cuadrado, ¿sí? Ahí estaría mi primera integral y esa sería sobre la curva C1. Bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, z sub 0, ¿cuánto vale z sub 0? Z sub 0 vale menos 1, que es precisamente el valor que se encuentra aquí, ¿sí? Por eso estoy sobre la curva C1. Bueno, aplicando la fórmula de Cauchy, en este caso n vale 1, por lo tanto voy a tener la integral, o mejor dicho voy a tener 2pi sobre 1 factorial, que vale 1, por la derivada de mi función f
valuado en menos 1. Entonces aquí necesitamos calcular f'. Entonces f' se calcula con esta expresión. Con esta que está acá calculamos f'. Entonces calculemos f'. Entonces va a ser menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces ya sabiendo esto, pues esto va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a 2pi multiplicado por menos 1 sobre menos 1 menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces el resultado aquí va a ser el siguiente. Va a ser entonces menos pi y medios. De tal manera que ya calculamos la integral sobre la curva C1. Ahora vamos a calcular sobre la curva C2. Sobre C2. Sobre C2, pues básicamente lo que vamos a hacer es reescribir nuestra integral de la siguiente manera. 1 sobre z más 1 al cuadrado sobre z menos 1. En este caso, z sub 0 vale 1 y n pues vale 0. Entonces esto va a ser igual a 2pi por la función valuada en 1. La función es esta expresión que está acá. Esa es la función. Y esto entonces es 2pi multiplicado por 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Y esto resulta ser igual a pi y medios. Bueno, para terminar el problema tenemos que sumar los dos resultados, solo que tenemos que tener cuidado porque recordemos que utilizando la fórmula de Cauchy las integrales se hacen a favor de las manecillas del reloj, y aquí tengo la dirección en contra, perdón, lo dije al revés. Haciendo Cauchy las integrales se resuelven en dirección contraria a las manecillas del reloj, y este está a favor, entonces le tengo que cambiar signo al resultado sobre C2. Entonces voy a decir lo siguiente, voy a decir que mi integral sobre la curva C, que sería esta, va a ser entonces el resultado que obtuvimos sobre la curva C1, que es menos pi y medios, menos el resultado que obtuve sobre la curva C2, o sea, menos pi y medios. O sea que el resultado final es la suma de estos dos resultados, y ese resultado es menos pi. Bueno, ahí está este ejemplo, espero que les sirva. Muchas gracias.